Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Aqueltoy Héctor. Bueno, ya estamos en esta segunda semana de junio, que se han venido unos días bastante fríos. Pero bueno, entendamos que ya faltan un poco más de una semana para el inicio del invierno, para el solsticio del invierno. Está bien dicho, ¿no? Sí, solsticio de invierno, sí, para la noche de San Juan. Que este año me gustaría hacer una queimada, pero bueno, veremos qué sale. Así que bueno, en este video, en esta semana, les voy a compartir un fragmento, no una lectura total, sino un fragmento de una microficción de mi autoría titulada Cantan los cuervos de Glenda Lowe. Sí, lo pronuncié bien. Que es una microficción, como bien dije, de mi autoría, salida hace muy poco del horno. Que bueno, más detalles de esta microficción voy a comentar a lo último del video. Y bueno, espero que les guste. Cantan los cuervos de Glenda Lowe. Era tiempo de salir. Todo lo que habían dicho sobre nosotras era pura palabrería. A María la habían encontrado muerta. Hasta el día de hoy no se sabe cómo ni quién. Se hablaba de suicidio, algunos de ajuste de cuentas. Y esta última teoría se debía a las cosas en las que decían que estaba involucrada. Brujería. ¿Muerta por bruja? En pleno siglo XXI suena bastante polémico, lo que no quita que no pueda ser así. Bueno, en este caso sí no aplica, o al menos eso creo yo. Solo sé lo que pasaron los meses anteriores a que la encontraran sin vida en el bosque. Con María nos conocíamos desde niñas porque nuestras familias son históricas del pueblo en el que vivimos, Glendalough, al sur de Irlanda. Fuimos desde niñas hasta adolescentes al mismo colegio y elegimos la misma universidad. No éramos mejores amigas porque las dos teníamos un carácter bastante especial. Ninguna muy extrovertida ni charlatana. Más bien, retraídas y en nuestro mundo. En la escuela nos iba regular. Las dos padecimos acoso escolar y por años nos gritaban que éramos las lesbianas del grupo. No nos importaba. Bueno, a mí no tanto. A ella en el fondo creo que sí. Pero juntas simulábamos estar mucho más allá de nuestros agresores. En ese sentido éramos un bloque compacto. Bueno, no sé si tan compacto ahora que lo pienso. Pero en aquel entonces sí. Escuchábamos la misma música, veíamos las mismas películas, hasta compartíamos los mismos gustos sobre comida. Algo que nos encantaba hacer juntas era ir al bosque a la tarde-noche, sobre todo en invierno, que era cuando más oscuro se ponía. Jamás nos pasó nada malo. Íbamos y recreábamos historias, algunas que nos contaron nuestras abuelas y otras inventadas por nosotras mismas. Se podía decir que éramos una máquina de crear. Nuestras visitas al bosque, aunque con el tiempo fueron disminuyendo, nunca dejaron de realizarse. Bueno, hasta hace casi un año. Dentro del bosque, en lo profundo, había un lago y bordeando aquel lago se veían de fondo unas colinas. Entre las colinas y el lago se encontraba un cementerio y una iglesia antigua, por supuesto, abandonados. Otra de nuestras actividades allí era encontrar la tumba más vieja y al final del día la que encontraba la más vieja ganaba. También contábamos cuervos, sobre todo los que volaban en torno a una torre altísima que había en medio del cementerio. Eso sin mencionar cuando nos poníamos a hablar con tumbas de algún antepasado nuestro, y allí había varios. Se podría decir que ahí empezó todo. Una noche en casa, mi abuela quiso que comiéramos con ella. María siempre le hacía preguntas si a mí me molestaba. Sentía que me quitaba tiempo hablando con ella. Entonces nos hizo una comida deliciosa, algo sorprendente porque la cocina no era su fuerte. Esa noche, además de hablarnos sobre cómo fue criarme a mí, después de la inesperada muerte de mi madre y la desaparición de mi padre, nos habló de sus años de juventud y amistades en el pueblo. María estaba extasiada escuchándola. Yo por dentro no entendía tanto entusiasmo, sobre todo porque estaba harta de oír siempre la misma historia sobre cómo me educó sola, etc.
Eran los últimos años de la década del 60. Mi abuela estaba terminando la escuela secundaria con su prima Emily, quien falleció joven y de forma inesperada. Iban a la casa de su abuela, que por aquellos años era conocida como la bruja mayor de Glendalough, mi tatarabuela Hilda. La abuela Hilda era descendiente de un linaje de brujas del pueblo que cultivaban las artes mágicas y a las que acudían con regularidad los vecinos, sobre todo cuando tenían problemas o querían saber su porvenir. Parece que esta tradición se remonta al siglo XVII, XVIII. Hubo años donde ella debió ocultarse porque la casa de brujas encuentra momentos donde vuelve y su fama era extendida en casi toda la región. Fue ella quien nos instruyó, a sus nietas mayores, y del linaje femenino, en todo lo que son estos saberes ancestrales y espirituales. A mí al principio me daba algo de miedo. Emily, en cambio, fue la discípula más fiel y digamos que también fue la que más se comprometió con la causa. Bien, y esto ha sido un fragmento de Cantan los cuervos de Glendalough. Sí, bueno, una microficción que, como dije al principio del video, escribí hace poco y está inspirado en mis días en Irlanda. Glendalough es una región, un pueblo que queda justamente, como dije en parte de la lectura, al sur de Irlanda. Sí, y bueno, fue uno de los lugares que visité el año pasado cuando estuve allí en Europa. La verdad que Irlanda fue uno de los lugares que más me gustó y el día que estuve ahí de visita, me acuerdo con mi amiga Melina y con Simon, sabía que ese lugar para mí iba a ser una fuente de inspiración a la hora de escribir una historia porque literal es como un poco como describo en este fragmento, es un lugar donde, bueno, justamente estuve en un lugar donde había un cementerio como abandonado, una iglesia abandonada, una torre, muchos cuervos. Fue un día así medio también, como era otoño, un poco nublado, llovía. No, soñaba. La verdad que el lugar, yo de ese día saqué un montón de fotos y filmé videos porque me fascinó. El lugar me fascinó y sabía que iba a ser una de mis fuentes de inspiración a la hora de escribir una microficción. Y bueno, fue ahí inspirándome en este lugar que bueno, escribí esta historia, que obviamente va a tener algunas modificaciones, pero bueno, ya la base está, que tiene como protagonista por un lado María y por el otro lado la otra chica de nombre enigmático que no vamos a revelar. Y bueno, este vínculo y esta amistad que mezcla un poco la historia de ellas, de su pueblo, y bueno, también vinculado a brujería, que claramente era algo que quería abordar porque fue un poco las sensaciones que tuve estando en ese lugar. Aparte esta cosa media mística con los cuervos, el cementerio, la iglesia abandonada. En fin, me da muy desde ese mood, con esas características. eh, Basta con anglicismos. Así que bueno, cuando yo decidí, bueno, escribir acorde a cada parte de este viaje, del viaje de mis sueños, o sea, lo que más me inspiró de Irlanda fue este lugar, Glendalough. Así que bueno, espero hacerle honor y un buen tributo a este lugar que la verdad que me encantó. Así que de ahí viene Cantan los cuervos de Glendalough, bueno, justamente por este bellísimo lugar. Así que bueno, este video va a ser corto comparado con lo largo que venían siendo los últimos, pero bueno, contento porque el último video que subí de Android tuvo bastante repercusión. Y bueno, nada, seguiremos en esa, seguiremos subiendo más contenido literario mío, ajeno, y bueno, cantando, todo lo que tenga que ver con arte y bueno, lo que a mí me encanta. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, los quiero, los abrazo, saben que me ayudan comentando, dando like, suscribiéndose al canal y compartiendo este video o cualquiera que les haya gustado del mismo. Bueno, será hasta la próxima.